formación con Gabriela, siguiendo con el tema el soplo del Espíritu y las mujeres en sinodalidad. En ese tiempo de gracia en que estamos viviendo con la elección de nuestro nuevo Papa, con el rostro latinoamericano, con la cara amazónica, ¿no? Eso no, es muy valioso para nosotros. Com muita alegria, então, damos continuidade a esta formação, agradecendo a Gabriela por sua disponibilidade. E, como sempre, iniciamos com um momento de oração, que Sor Laura nos vai conduzir. Sí, pues como vamos a estar hablando del Espíritu Santo, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que amaestraste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos seguir con el mismo Espíritu y gozar siempre tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pois Muchas então, gracias, Laura. sim, pedimos que deixem nossos micrófonos cerrados, mientras que Gabriela nos vai compartilhando las sugerencias, não sugerencias, las intervenções que queremos, podemos ir apontando e Gabriela vai dialogando, não, com nós outras, mientras tanto. Então, Gabriela, graças e bom trabalho. Ay, gracias. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarles es si algo quedó resonando de la otra vez, si pudieron leer algo, como para no hablar, vieron que me gusta más estilo taller. Entonces, si algo nos quedó así resonando o si pudieron leer algo, si no se pudo, no hay problema, yo retomo algunas cosas, pero es simplemente para que sea algo más participativo. Si alguien quiere comentar. Bueno, no hay ningún comentario. Muy bien. Entonces, vamos a presentar pantalla. ¿Se acuerdan que lo que el otro día trabajamos es los hechos del espíritu y la presencia de las mujeres en las primeras comunidades cristianas? Es como haber ido a la fuente, ¿no? A ver, ¿por qué no? Quiero pasarlas, a ver, ¿cómo será? Porque no me está pasando la... Vamos a ver si es otro problema. Voy a intentar de nuevo. ¿Me escuchan bien ustedes, no? Sí, intenta ver con las direccionales, a ver si te cambia. ¿Con qué? Ahora vamos a Con las ver esto. flechitas, a ver. Ahí está bien. Bueno. eh, entonces, estuvimos viendo fundamentalmente el libro de los Hechos, que decíamos que el principal protagonista, así como Laura nos dijo, de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. Y en los Hechos, en el capítulo 1, habla que juntamente con las mujeres y María, la madre de Jesús, y los hermanos de estos, están esperando al Espíritu Santo. Pero ¿quiénes eran estas mujeres? Trabajamos la otra vez, ¿no? Y es muy interesante, ahora estoy corriendo que es bien probable que el grupo de las mujeres mencionado junto a María sea el mismo grupo de mujeres que siguió y sirvió a Jesús desde Galilea. ¿Se acuerdan que la otra vez trabajamos quiénes habían sido estas mujeres? Y estas mismas mujeres también estuvieron en su entierro, o sea, en su pasión, muerte y resurrección. O sea, la primera idea fuerza es que las mujeres estuvieron presentes, ¿no? Eh, otra vez, no sé, ahí está. Bueno, y habíamos trabajado un texto
que es el de Romanos 16. ¿Quieren buscarlo o tienen ahí a manos el Nuevo Testamento? ¿Alguna quiere buscar el texto? Romanos 16, del 1 al 5. Yo lo tengo. Bien. ¿Querés leerlo, Vero? Sí. Y Roma- después lo que quisiera, una vez que la escuchamos a Vero, Romanos 16, del 1 al 5, es qué nos resuena, ¿no? Así vamos recuperando lo que charlamos la otra vez. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella y yo también. Saluden a Prisca y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido, y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primer convertido cristiano de la provincia de Asia. Bien, y después podíamos seguir y vamos a encontrarnos con otro. Pero hasta acá, ¿qué será esto del primitivo movimiento misionero? O sea, el comienzo de la iglesia. Está hablando de sujetos, ¿no? De personas que formaban parte de este primitivo movimiento misionero. ¿A quiénes recuerdan que el texto nos habla? ¿Pueden abrir sus micrófonos? A Prisca, Eso, Aquilas, sí. Hoy vamos Aquil- a detenerlos en Prisca o Priscila Pri- sería, ¿no? En algunas traducciones Priscila, en otra Prisca. Hoy nos vamos a detener en listo. ella. Es igual Apéneto, Prisca que Priscila. ¿Cómo? Sí, es lo mismo Prisca que Priscila, es traducciones diferentes solamente. Bueno. Priscila es lo mismo. Prisca. ah, Y fíjense el primer versículo, ¿de quién está hablando? De Febe, la diaconisa de la iglesia. Exacto, Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, ¿no? Y fíjense todo lo que dice de Febe. ¿Qué dice? reciban bien en el nombre del Señor como debe hacerse entre hermanos en la fe y Ujú. ayúdenla en todo lo que sea necesario, puesto que ella ayudó mucho a muchos y entre ellos a mí. Pablo está reconociendo, porque es una carta auténtica de Pablo, que Febe lo ayudó mucho. Incluso en mi texto, vieron que a veces las traducciones dice, ha protegido a muchos hermanos y también a mí, porque acuérdense lo que trabajamos la otra vez, en un contexto de martirio, o sea, en un contexto de persecución. Entonces, proteger a los hermanos perseguidos no es poca cosa, ¿no? Y además esto de que sea una diaconisa, la gran pregunta que nos puede quedar es ¿qué pasó después? ¿Por qué? Porque esto es de los primeros años de la iglesia, ¿no? ¿Qué más? Entonces decían que encontraron a Prisca y Aquila, ¿no? ¿Qué dice de Prisca o Priscila y Aquiles o Aquila? También Mis, habla de ellos. ¿Cómo? dice, mis cooperadores en Cristo Jesús. Exactamente. Ujú. Sepan que para salvar mi vida arriesgaron la suya. Les estoy muy agradecido y conmigo todas las iglesias del mundo pagano. Fíjense qué fuerte. Pablo está diciendo que Prisca y Aquila, o Priscila y Aquiles, arriesgaron su vida para salvarlo a él. Pongámonos en la situación de persecución, ¿no? Y dice, saluden igualmente a quién.
a la iglesia que se reúne en su casa. Un término muy importante que está en este primitivo movimiento misionero. O sea que la iglesia no es solamente, primero que a veces la gente piensa el templo, ¿no? Bueno, ya sabemos que no. Eclesía es la comunidad, la asamblea. Pero Pablo usa el mismo término eclesía para la iglesia que se reúne en la ciudad como para la iglesia universal y también la iglesia que se reúne en la casa. Esto es algo que podríamos recuperar mucho hoy, ¿no? Muy Ujú, bien. ¿Algo más que nos llame la atención? Y después incluso en el 6 habla también de Junia y mis parientes y compañeros de cárcel, que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo. O sea, fíjense que es gente que sufrió la cárcel, que fue perseguida, que protegió a otros, que trabajó, ¿no? Y varones y mujeres. Bien. Entonces, en los orígenes del cristianismo está esta presencia tan fuerte de las mujeres. Y habíamos visto la otra vez a Tabitá. ¿Se acuerdan de algo de Tabitá? ¿Quién era? ¿Alguna se acuerda? Si ustedes van a Hechos, capítulo 9, versículo 36 siguiente, Tabitá es una discípula, no lo voy a volver a dar porque es lo que vimos la otra vez, ¿no? Es una discípula de Jesús, pero que viene de origen judío. ¿Y alguna se acuerda qué le pasó a Tabitá? Muere, Ujú. pero por ahí estaba Pedro, lo llaman, pero esta mujer, al fallecer, el relato habla de que estaban sus compañeras y sus amigas que con ellas hacían obras de caridad, hacían ropa, ¿no? Y las viudas le mostraban cuando Pedro llega la ropa que había cosido Tabitá. Y, y resulta que este texto de Hechos 9 muestra cómo Pedro va a poder reanimar, resucitar, pero en el sentido de reanimar a Tabitá. Y después muchos se enteraron de este hecho y Tabitá no solo es devuelta a la comunidad, todo esto ustedes lo tienen porque yo lo envié, sino Ujú. también eh, no solo es devuelta a la comunidad, sino que también al proclamar este milagro que se hace al volver a estar viva Tabita, muchos creyeron en Jesús. O sea, es alguien que era del mundo judío, que se hace cristiano, es discípula, se reúne con otras mujeres, hacen obras de caridad y cuando ella muere, lo llaman a Pedro, él, por la fuerza de la comunidad, reanima a Tabitha y este hecho se propaga y hace que los cristianos crezcan, ¿no? Sería muy lindo que lean el material que les mandé porque la que lo trabaja es Reimer, Bonnie Reimer, y tiene una lectura muy linda de estos textos. Pero más o menos algunas se acuerdan de que trabajamos Tabitha, ¿no es cierto? Sí, ¿Aparecida? Sí, sí. Ujú. bien. Después también trabajamos la historia de Lidia en Hechos 16. Ujú. Esta mujer que va a fundar en su casa, se va a fundar la primera comunidad cristiana en Europa. En realidad es Filipos. ¿Vieron las cartas a los filipenses? Bueno, ¿qué cuenta Hechos 16? Yo lo paso así rápido porque ya lo trabajamos la otra vez. Ella se dedicaba junto con otras mujeres al tenido de telas. Cuando Pablo llega a Filipos, tiene que busca una sinagoga, un lugar para reunirse, para rezar, tiene que salir de la ciudad y encuentra este grupo de mujeres que estaban reunidas, ¿no?
como en una sinagoga. Y entonces esta Lidia le pide que explique, ¿no? La escritura, y ella se convierte y ella le pide que se quede en su casa, ¿no? Si ustedes juzgan que yo soy fiel al Señor, entren en mi casa y permanezcan en ella. Que también acá los estudios que se hacen es que, como estábamos en este texto, en este contexto de persecución, Lidia también se juega al proteger a los, eh, porque además eran perseguidos eh, judíos y también a los cristianos, ¿no? Y bueno, es en esta casa donde se funda la comunidad de Filipos. Por eso sería muy interesante que vuelvan a Hechos 16 y a su vez que puedan leer los comentarios de Yvonne Reimer, porque es muy importante y muchas veces estas cosas no nos la mostraron, ¿no? No nos la han enseñado ni en la catequesis y a veces tampoco en los estudios bíblicos, solo que hoy hay mucho trabajo de biblistas que nos hacen ver esta presencia de mujeres que antes no estaban. Y se dice que, vieron que en Gálatas dice que entre los primeros cristianos no había diferencia entre esclavos y libres, entre judíos y paganos, y no había diferencia entre varones y mujeres. Parece que en estas comunidades esto de Gálatas se vivía así, y de hecho, tanto Febe como diaconisa, tanto Lidia como fundadora de esta comunidad, tanto como Tabita, tenían un protagonismo importante. Bueno, y llegamos a Priscila, que no lo habíamos visto la otra vez, y ahora sí, les pediría que busquen el texto de Hechos 18, Hechos, capítulo 18, y si alguna quiere leer, 18, sí, del ¿hasta 1 dónde? al 3, y después te digo otro versículo, pero por ahora Vale. 1 al 3. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, originario del Panto, recién llegado de Italia con su esposa Priscila, debido a que Claudio, el emperador, había expulsado de Roma por decreto a todos los judíos. Pablo se reunió con ellos y como tenía el mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos. Bien. Hacía tiendas de campaña como artesanos. Muy bien. Cada ¿Y qué sábado, ok, hasta ahí, el del 1 al 3? A ver, nos presenta como el contexto, después vamos a ir al 26 al 27, como lo tienen ustedes en pantalla. Eh, ¿Qué les llama la atención acá? ¿Dónde estamos? Pablo deja Atenas, se va a Corinto y ahí encuentra a quién. Ya los habíamos encontrado, ¿no? En la carta a los romanos. A- Aquilas, exactamente, a Aquilas y a Priscila. Priscila, Ujú. ¿Ustedes tienen la traducción Prisca o Priscila? Priscila, tengo yo. Priscila, Bien, Priscila. bien. Entonces dice que Pablo se va a Corinto, encuentra, había ahí un judío que acababa de llegar de Italia con su mujer Priscila a raíz de un edicto de Claudio que obligaba a todos los judíos a salir de Roma. O sea, la fundación del cristianismo muchas veces es medio, y si se expande, es muchas veces con gente que es expulsada de algunos lugares, ¿no? Y tuvieron que salir de Roma. Pablo fue a verlos y como ejercía el mismo oficio, ¿cuál era el oficio que ejercían? De Hacía artesano. sí, tiendas de campaña. Correcto. Entonces, miren que estamos en este primitivo movimiento misionero. Son artesanos, a veces tienen que huir porque los expulsan de un lugar,
pero se van conociendo entre ellos, conforman iglesias en sus casas. Bueno, y ahora vamos a ver el versículo del 26 al 27 del mismo capítulo 18. Pero vamos a hacer desde el 24, así se entiende más. Um judeu chamado Apolo, natural de Alejandria, havia chegado a Éfeso. Era um orador eloquente e muito entendido em las escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Ujú. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaba pasar por Acaya, los hermanos lo alertaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe. Gracias. Fíjense, ¿de qué están hablando el texto? De un judío llamado Apolo, ¿no? Originario de Alejandría, que ¿qué estaba haciendo? Era un hombre como conocedor de las escrituras y exponía y enseñaba con precisión lo que se refería a Jesús en la sinagoga. Fíjense que son los primeros tiempos, porque después ya los cristianos no pueden reunirse en la sinagoga. Ya en la época del Evangelio de Juan, en los años 90, esto ya no existía, pero esto en los primeros tiempos, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Cuando, bueno, Apolo estaba hablando de Jesús, ¿y quién los escucha? Aquila y Priscila. Aquila y Priscila. Exactamente, Priscila y Áquila lo escucharon, lo llevaron con ellos y les explicaron más exactamente el camino. Vamos a trabajar un poco entonces, esto es llamativo, fíjense, el camino. ¿Y qué sería el camino? Vieron que en Antioquía a los cristianos se les comenzó a decir los del camino, o sea, los discípulos y discípulas de Jesús se les llamaban los del camino. Bellísimo, ¿no? Y dice que acá Priscila y Aquila lo tomaron a Apolo y le dijeron, a ver, le explicaron mejor el camino, como una catequesis, una teología. Bueno, vamos a ver en pantalla, yo acá les voy proyectando, lo que dice Reimer, ¿no? Priscila es una de las pocas mujeres mencionadas más de una vez en el Nuevo Testamento. Su memoria es conservada por Lucas, por Pablo y por una carta pastoral. Se trata de los pasajes los que estuvimos viendo, más o menos Romano 16, Hechos 18, Primera Corintios 16, Segunda de Timoteo capítulo 4. Estos fragmentos de noticias se completan mutuamente. Es bueno observar de entrada que el recuerdo de esta mujer, Priscila y de Aquila, pareja artesana, sucede en el contexto de relatos referente a la actividad misionera y al trabajo manual de Pablo. Priscila fue muy importante en el trabajo misionero. Esto aparece claro por el simple hecho de que ella es mencionada por 4 veces antes que su marido. Antiguamente, el orden en que se mencionaba a las personas es de importancia. En la antigüedad se colocaba a las personas según su importancia. Sin embargo, el lugar y la importancia que todavía se le da a Priscila en el Nuevo Testamento, fíjense, a pesar de que ella está nombrado varias veces primero, muchas veces se la minimiza y ofusca. ¿Cuántas veces en la catequesis nos han enseñado de Priscila como misionera, ¿no? Catequista, teóloga? Bueno, Hechos 18 del 1 al 3, lo que estuvimos viendo. Lucas menciona a Priscila y Aquila en el contexto del segundo viaje misionero de Pablo. No relata la conversión de Priscila y Aquila, como lo hace en otros casos. Esto significa que ambos ya se habían adherido a la fe cristiana.
antes de entrar en contacto con Pablo, quizás ya en Roma. Por otro lado, esto significa que esta pareja no es fruto de la actividad misionera de Pablo. Parecería que siempre Pablo es el primero en convertir a los demás. No, 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 no. Priscila y Aquiles ya eran cristianos y se encuentran con Pablo ya siendo cristianos. Estaban, al igual que Pedro y Pablo, Priscila y Aquiles estaban viajando y predicando el Evangelio por lo ancho del mundo, independientemente de Pablo. Después se encuentran. Bueno, también ya habíamos leído que el edicto de Claudio del año 49 se dieron muchos conflictos en Roma y estudios históricos exegéticos nos permiten afirmar que no se trató de la expulsión de las personas judías de Roma, sino únicamente de aquellas que se convirtieron a Jesucristo. O sea, ¿a qué judíos expulsaron? A los que se hicieron discípulos de Jesús. Sabemos que la fe en Cristo, siendo realización de la esperanza mesiánica judía, provocó muchos altercados políticos religiosos. Solamente eran expulsadas las personas que no gozaban de la ciudadanía romana. Tal expulsión era una medida política de un gobierno autoritario. Expulsados Priscila y Aquila necesitan buscar otro lugar para establecerse. Como personas extrañas en la ciudad portuaria de Corintio, tuvieron que comenzar todo de nuevo. Requerían de un lugar para su asentamiento, para trabajar, para vivir y anunciar el Evangelio. Y es en esta fase de adaptación que Pablo entró en contacto con ellos. Es cierta la constatación de que Priscila, citada muchas veces y antes que Aquila, tuvo mayor importancia en el ejercicio de las funciones eclesiales y misioneras. Con esto no se quiere negar que también Aquiles tuviera comprometido en este trabajo. Sin embargo, el de Priscila repercutió más. Bueno, Hechos 18, 24 al 26 es el que también estuvimos leyendo. Dice, debemos pues hacer valer para Priscila lo que también valía para Pablo. También ella evangelizaba y al mismo tiempo confeccionaba carpas y tal vez hasta las vendía, solo que ella ejercía su trabajo misionero con una dinámica diferente a la de Pablo. Priscila y Aquiles, llegando a un lugar, montaban su casa, carpa, que servía al mismo tiempo como taller de trabajo y como lugar de las reuniones comunitarias. O sea, ¿por qué era diferente a Pablo? Pablo era más un misionero itinerante. Priscila y Aquila llegaban, montaban su casa y ahí se hacían las reuniones. Por eso la iglesia que se reunía en su casa. Es muy bello este término, ¿no? Y a partir de ahí realizaban la misión y la evangelización. Priscila y Aquila participaban del culto en la sinagoga, no rompieron con su tradición judaica, así como también testimoniaba que ellos estaban comprometidos con el ministerio de la enseñanza, la catequesis y la doctrina. Apolo, hombre elocuente y gran conocedor de la Escritura, que hablaba y enseñaba con exactitud lo referente a Jesús el Cristo, también habló en la sinagoga de Éfeso. Priscila y Aquila, que se habían cambiado de Corinto hacia Éfeso, dicen que María, la Madre de Jesús, va a estar en esta comunidad de Éfeso. Lo escucharon. Una vez que Apolo hubo terminado su alocución, ella y él lo tomaron aparte, le esclarecieron con mayor exactitud el camino del Señor. Priscila y Aquila le enseñaban a alguien entendido en el asunto. Para enseñar el camino del Señor con mayor exactitud de lo que ya hacía Apolo, misionero muy conocido, se requiere tener conocimientos mayores y mejores aptitudes. Qué bonito es comprobar cómo un misionero bien formado acepta la enseñanza de una misionera artesana. Muy bello esto que dice Reimer, ¿no?
En el esfuerzo por intentar reconstruir parte de la historia de Priscila, bueno, tenemos la dificultad de que Lucas la deja bastante al costado, pero sin embargo la nombra. Por otro lado, Lucas no consigue silenciar experiencias e historias de mujeres. Bueno, aquí Reimer va a plantear cómo muchas veces a las mujeres se las silencia, por eso a veces no sabemos estas cosas, por ejemplo. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes sabían que Priscila y Áquila le enseñaron a Apolo a conocer más el camino de Jesús? Que esta misionera artesana le enseñó a otro misionero, ¿no? ¿Nos habían explicado esto? ¿Sí? No, no lo sabíamos. Bueno, digo para darnos cuenta que a veces eh, sí, hay como un silenciamiento, aun cuando las mujeres están en los textos bíblicos. Bien, entonces Priscila es líder y asume el liderazgo. Es colaboradora de Pablo. Sí, ella trabajaba junto con Pablo y no subordinado a él. Tiene la misma dignidad, valor y posición que Aquila y Apolo, como también de Pablo y de otras personas que se pusieron al servicio del reino. Así, esta pareja de misioneros forma un núcleo, una célula igualmente de resistencia frente al sistema reinante. Y ambos, mujer y varón, pueden desenvolver su ser persona de manera igualitaria, creciendo en el servicio global de la construcción del reino de Dios, reino de justicia y de amor, donde no hay acepción de personas. Esto es lo que nos parece más bello, ¿no? Muy bien. Entonces, este es entre la otra vez y ahora, esta es la primera parte, que ya vamos a pasar a la segunda, que es un documento sobre la sinodalidad. Pero, ¿alguna quiere comentar, bueno, qué le suscita conocer a, a estas mujeres que acompañaron a Jesús en la Galilea, que después lo acompañaron en la pasión, en la muerte, en la resurrección, que esperaron, ¿no? Pentecostés, que después empezamos a conocer algunos nombres como Febe, Tabitá, Priscila, Lidia, bueno, algo que les vaya suscitando y que digan, bueno, me queda esto de todos estos textos bíblicos, ¿no? De esta primera parte. ¿Algún comentario? Bueno, de lo poco que ha compartido hermana Gaby, a mí me queda la, la firmeza, la fe y la valentía con que estas mujeres siguen, siguen con tenacidad y compartiendo la fe, lo que recibieron de Jesús. Tal cual, Lourdes. Tal cual. Y dijiste una palabra que yo creo que hay que subrayar, la valentía. Sí, La porque valentía. a pesar de que pues vivían momentos difíciles, creo que ellas no, no les importaba, no les importaba el que persiguieran a los discípulos, el sentirse perseguidas, no les importaba. Ellas siguieron adelante con ese mandato que ellas recibieron. Esa misión Tal que Dios cual, les dio, que Jesús les dio. tal Ujú. cual, tal cual, tal cual. ¿Alguien más que quisiera, pero sí, valentía, compromiso, ¿no? Esa fortaleza. Genial. Bueno, entonces seguimos, vamos a mostrar en pantalla un documento que ha trabajado la sinodalidad en América Latina después de la asamblea
que ustedes lo tienen ahí, que se llama Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Digo porque el CELAN lo ha publicado, se lo puede conseguir, incluso está en PDF. Si quieren, después me dicen y se los puedo enviar. Reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Este documento, vuelvo a decir, está publicado por el CELAM. Yo voy a tomar algunas ideas de aquí. Entonces vamos a presentar el otro Power, porque lo que nos habíamos propuesto era trabajar esto, ir al origen del cristianismo con las primeras mujeres en la Biblia y hoy pensarnos nosotras en sinodalidad, ¿no? Entonces, hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. ¿Alguna puede leer este texto? ¿Lo logran leer para que yo no esté hablando todo el tiempo? Laura, ¿lo podés leer? Sí, nuestras sociedades siguen siendo en muchos aspectos patriarcales y machistas, con estructuras que mantienen a las mujeres en una situación de inferioridad e invisibilidad. La sesgada afirmación ideológica de que las mujeres son inferiores a los hombres ha generado por sí, por siglos una desigualdad profunda que se expresa en todos los ámbitos. También ha propiciado una tergiversada conciencia histórica, argumentando que las mujeres no han aportado nada y no merecen ser recordadas en su paso por la historia de los pueblos, reafirmando su invisibilidad. Muchas gracias, Laura. Es el número 85 de este pronunciamiento de la Asamblea Sinodal en América Latina. Muy fuerte, ¿no es cierto? Sí. Porque reconoce que nuestras sociedades están estructuradas desde el patriarcado, que son machistas. Esto de sesgado, o sea, no se dice todo, como a veces en los textos bíblicos, que no se invisibiliza, no se visibiliza a las mujeres, ¿no? Muy fuerte. ¿Querés seguir leyendo el número 86, Laura? Sí. En la Asamblea Eclesial se enfatizó el gran dolor que genera la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, machismo eclesial, social y cultural, así como el femicidio. Nos duele profundamente la violencia intrafamiliar, a la cual muchas veces nos hemos acostumbrado. Aparecida nos recordó que la vida nueva que Cristo nos trae abarca todas las dimensiones de nuestra existencia, incluyendo las relaciones familiares. Fíjense, acá más bien lo va a situar en la denuncia que hace ya es que no solo a veces se la margina o se la invisibiliza o no se la valora, sino que muchas veces se ejerce violencia contra las mujeres. No sé si les pasa en sus países, pero en Argentina tenemos estadísticas muy fuertes acerca de femicidios, ¿no? O a veces nos encontramos, pero me impresiona que este es un documento que incluso cita el documento de Aparecida. O sea, cómo en las relaciones familiares muchas veces, o en la iglesia o en la sociedad, se sufre violencia. Aquí en México también hay mucho machismo, violencia intrafamiliar. Exactamente. Y Bueno, no se es que puede el Yo documento, creo que en todos los fíjense, países. claro, es que este es un documento sinodal, o sea que primero partió de las iglesias, trajeron las voces de todas las iglesias de América Latina y se escribió este documento.
¿Quién quiere leer el número 108? Un nuevo lugar para las mujeres en la iglesia. O sea, en un primer momento reconoce que hay machismo, que hay patriarcado, que hay violencia, que hay femicidios, y dice, en la iglesia tiene que haber un nuevo lugar para las mujeres. ¿Alguien lo quiere leer? Yo no puedo leer. Pero ah, la Asamblea manifestó con contundencia que la presencia evangelizadora de consagradas y laicas debe ser más visibilizada y reconocida, así como deben ser valorados sus aportes en la historia de la Iglesia y la sociedad. Ellas son tan invisibles como imprescindibles. Se recordó la enorme variedad de los diversos lugares etarios y étnicos, que es más de la mitad de los miembros de la Iglesia. Paulatinamente, las mujeres han logrado, con muchos esfuerzos, el reconocimiento de sus derechos. ¿De quién está hablando? Dice que reconoce ahora. ¿De quién está hablando? De las consagradas, o sea, de nosotras, y también de laicas, ¿no? Subsisten formas de discriminación eh, a ver, quiero ver si... Esperen un cachito. Estábamos en el 108 y después lo cambié al 109, ¿no? Sí, Sí, eso se fue. cambió en el 109. Bueno, ya estaban hablando que la Asamblea manifestó con contundencia que la presencia evangelizadora de consagradas y laicas debe ser más visibilizada y reconocida en el 108, ¿no? Eh, Ellas son tan invisibles como imprescindibles. Fíjense con qué fuerza. Se recordó la enorme variedad de los diversos grupos sociales, etarios y étnicos, que es más de la mitad de los miembros de la Iglesia. Y a su vez reconoce que paulatinamente las mujeres han logrado con mucho esfuerzo el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. Bueno, y también en concreto las mujeres de los pueblos originarios, afrodescendientes y campesinas. Y después en el 109 dice, sin embargo, aunque hayan habido progresos, en la iglesia subsisten formas de discriminación permeadas a lo largo de la historia. Se pide crear condiciones efectivas para que las mujeres participen, miren, en la dirección de la iglesia como pueblo de Dios, ocupando el lugar que merecen, incluir a las mujeres de una vez por todas en la liturgia, en la toma de decisiones y en la teología. Es un signo de esperanza contar ya con mujeres formadas, imagínense para nosotras como dominicas, en estas áreas que están generando teologías con enfoque femenino, lo que enriquece la reflexión de la iglesia, que es lo que estamos haciendo hoy nosotras en este taller encuentro, ¿no? Ujú. Una nueva etapa para la iglesia misionera y sinodal, el llamado del Papa Francisco a una reforma sinodal y misionera, el número 160. ¿Alguien lo puede leer? Yo. Bien. eh, el llamado a una reforma misionera responde a la naturaleza peregrina y evangelizadora de la iglesia, porque la iglesia existe para evangelizar. El Papa latinoamericano formula su sueño eclesial con expresiones que van a esa línea. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. La iglesia está al servicio de la misión, por lo que todo el pueblo de Dios es el sujeto comunitario del anuncio del evangelio. En su seno, todos los bautizados y las bautizadas son convocados para ser protagonistas de la misión. Para todos somos discípulos misioneros. Fíjense, esto que ya viene del Concilio Vaticano II
Pasaron más de 50 años y parecería que todavía tenemos que estrenarlo. Todos los bautizados, todas las bautizadas estamos llamadas a ser discípulas, misioneras, discípulos, misioneros. Que el gran sujeto es el pueblo de Dios, pero esto todavía lo dijo el Vaticano, lo volvió a repetir Aparecida y ahora en esta asamblea sinodal y trayendo la voz del Papa Francisco, lo vuelve a pedir. Número 161. Esta nueva etapa exige cambios en el proceder institucional de la Iglesia. Ella ha de ser capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se conviertan en un cauce educado para la evangelización del Adecuado. adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Claro, como Aparece diciendo, ¿no? La iglesia está más para, no tanto para protegerse a sí misma, sino para evangelizar al mundo. Por eso el Papa Francisco nos decía que seamos una iglesia en salida. Bien, Aparecida aparece. Ujú. pidió abandonar las estructuras caducas que ya no favorezcan la transmisión de la fe. Urge revisar los estilos de vida, las relaciones eclesiales, las dinámicas sinodales, a saber, la escucha, el diálogo, el discernimiento y la estructuración de decisiones para para la mejor realización de la misión del pueblo de Dios. Fíjense, en lo que está recordando es, ¿qué entendemos por dinámicas sinodales? O sea, ¿cuándo hay sinodalidad? Sinodalidad, ustedes saben que es caminar juntos, cuando podemos escuchar, dialogar, discernir y juntos tomar decisiones. Todo porque al servicio de la misión del pueblo de Dios. Una iglesia pueblo de Dios, que fue lo que estuvimos trabajando hasta ahora, con nuevos ministerios. Nuevos ministerios. El número 299. ¿Quieren leerlo? Para ser una iglesia sinodal, la Asamblea Eclesial propone actualizar a la luz de la palabra de Dios y del Concilio Vaticano II el concepto y la experiencia de iglesia como pueblo de Dios, en comunión con la riqueza de su ministerialidad, crear nuevos ministerios y renovar los existentes. Permitiría incorporar a los laicos en general, las mujeres en particular y las personas consagradas para que tengan participación y poder en la toma de decisiones. Esto significa retomar la dimensión ministerial de la Iglesia desde el punto de vista de la circularidad, la sinodalidad y la corresponsabilidad, porque todos estamos llamados a vivir la dignidad y la igualdad que proporciona la vocación bautismal. Gracias, ¿Qué, Cornelia. qué ministerios No, ustedes ahora, piensan que se ah, creer? ujú. Ya. Ahora la preguntita, es la Sí. que vamos a trabajar después, pero gracias, hasta la vocación bautismal. Fíjense qué fuerte que es este número, ¿no? Eh, Porque está, Guadalupe, tendrías que silenciar tu micrófono. Entonces, fíjense, para una iglesia sinodal
dice que sería bueno crear nuevos ministerios. Miren qué fuerte esto. Crear nuevos ministerios donde permitan incorporar a laicos, laicas, mujeres, personas consagradas, para que tengan participación y poder en la toma de decisiones. Em, entonces la pregunta que yo me hacía, esta es una pregunta que yo me hago y que les hago a ustedes para que la vayan pensando, ¿qué ministerios ustedes piensan que se necesitan crear? Porque dice que habría que crear nuevos ministerios. El protagonismo de las mujeres en la iglesia y en la sociedad. Bueno, esto vuelve a trabajar, a ver, que tengo que correr mi... Espera ahí. La escucha del pueblo de Dios en el Espíritu trajo a la luz la trayectoria y la voz de las mujeres que clamaban por un nuevo lugar en la sociedad. O sea, cuando se hizo todas las consultas que se hicieron para el sínodo, dice que había un fuerte reclamo de un nuevo lugar para la mujer en la sociedad, en la iglesia. Es urgente escuchar la voz tantas veces silenciada de mujeres sometidas a muchas formas de exclusión y violencia en todas las etapas de su vida. Se reconoce que en la iglesia aún existe la desigualdad por el machismo, la falta de Igualdad. reconocimiento y la necesidad del empoderamiento de las mujeres. Es el número 311. El 312, como se dijo en la escucha, en el ámbito eclesial, algunas autoridades no terminan de aceptar el acceso de las mujeres a roles de liderazgo. No sé si les pasará a ustedes, pero a veces pasa que las autoridades no aceptan esto. O en la dirección de una iglesia gobernada por varones, en el cual ellas son la gran mayoría de quienes participan activamente en las comunidades. Sin embargo, en la toma de decisiones, lo que dice el padre, lo que dice, ¿no? Se ha expresado que si persiste una iglesia que margina al laicado, tanto más lo hace con las mujeres. Y en el 313, hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias, que es el título de todo el documento, la Asamblea Eclesial se propuso dar pasos concretos en la integración y participación de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Por un lado, afirma el deber de admitir la exclusión de las mujeres en servicios de dirección y toma de decisiones. Y por otra, fomentar una teología relacional. ¿Qué sería una teología relacional? Que ayude a fortalecer los vínculos, las nuevas relaciones, que pueda garantizarle espacios que muestren el reconocimiento de su dignidad y protagonismo y se conviertan en signos que promuevan también su inclusión en la sociedad. ¿Alguien puede leer el número 314? Laura, ¿podés leerlo? Sí. Estos cambios no pueden depender de la buena voluntad de los presbíteros y obispos, sino que implican la formalización de ministerios propios y su integración en estructuras de decisión, tanto en las iglesias locales como en las conferencias episcopales nacionales. La Asamblea recuerda la enseñanza del Papa Francisco, que dice que en una iglesia sinodal las mujeres, que ya tienen un papel central en las comunidades amazónicas, necesitan ascender a funciones y servicios eclesiales que implican estabilidad, reconocimiento público y envío por parte del Y obispo. envíe por parte del obispo. Claro, lo que está diciendo acá es, no, a ver, tiene que estar puesto en algún lado que las mujeres pueden participar de estructuras de decisión, porque si se lo dejamos al buen querer de los sacerdotes o de los obispos, nunca va a llegar eso, ¿no? Entonces, ahora sí, ya a grandes rasgos, y yo les puedo mandar este documento, que vuelvo a decir, es el documento que publicó el CELAM de las conclusiones de la Asamblea Sinodal en América Latina, pero ahora sería lindo, aunque sea 5 o 10 minutos que tenemos,
¿Cuáles serían esos ministerios propios y nuevos para crear? ¿Qué está haciendo entre ustedes la formación teológica de las mujeres en sus parroquias y comunidades? ¿Hay mujeres en sus lugares que están siendo teólogas, profesoras, decanas de facultades, coordinadoras en espacios eclesiales? O sea, ¿cómo ven todo esto que ha trabajado este documento? ¿Cómo lo sintieron? Ahí abrimos los micrófonos y conversamos, ¿les parece? ¿Cómo es la situación en sus comunidades? ¿Cómo sienten que es en las comunidades dominicas, en la orden? Yo creo que ciertamente estos todavía son temas que causan quizás mucho miedo. Ujú. Además de que pues quizás como te compartí la vez pasada, que decía, estos son temas que pues el simplemente ver las mujeres dentro de la Biblia es algo que pues que no se toca en lo que es formación de catequesis, eh, incluso podría decir un poco quizás en la vida religiosa, ¿no? Resaltarnos como mujeres incluso dentro ¿verdad? De la Biblia, son cosas que quizás no nos resuenan tanto, así que eh, en sí yo creo que todavía queda, ¿verdad? Bastante camino por recorrer, primero de un cambio de conciencia quizás, eh, de vernos como colaboradoras, no tanto como que quisiéramos llegar a quitarle, por decirlo así, puestos, ¿no? Pero sí creo que se podría pues, realizar un camino, ¿verdad? Pues junto, que pues de eso se trata, ¿verdad? De sinodalidad también. Claro. Me da mucha esperanza, Laura, escucharte, porque sos una hermana dominica joven, que te des cuenta de esta realidad es muy bello, por un lado. Segundo, no es que le queremos quitar el lugar, sino esta teología relacional. O sea, cómo que cada una, cada persona, cada mujer, cada varón tenga su lugar, su espacio y que nos ayudemos mutuamente. Pero bueno, como decís vos, esto da miedo. Esto por eso cuando leí este documento, la verdad me alegré muchísimo y que sea el fruto de la escucha de las iglesias latinoamericanas. Gracias, Laura. ¿Alguien más? Sí, yo, Yo siento que por parte de nuestra congregación, sí ha habido un una motivación como para que las hermanas, haya hermanas que estudien teología, pues para que haya una mejor participación en nuestras obras educativas, en nuestras obras apostólicas o en donde estamos en la misión. Hay veces, creo que no le damos personalmente, digo, no le damos la importancia y creo que nos dejamos llevar, hay veces por el activismo, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer lo Tal otro. cual. Y, y también en el ámbito donde trabajamos, pues hay quien valora también el trabajo de las religiosas, pero hay también sacerdotes especialmente que pues no valoran o piensan que ellos pueden hacerlo todo, que todavía las mujeres pues en ese ámbito pues no estamos pues preparadas. Gracias, Lourdes. La verdad que vas hablando de movimientos importantes. Por un lado, cómo en la congregación van haciendo camino, ¿no? Y hay hermanas bueno, que pueden acceder a la teología, estudiar, y reconoces por otro lado algo que es verdad que nos atraviesa, que es este activismo que a veces no nos permite tomarnos el tiempo para dedicar al estudio, y también reconocías que muchas veces hay sacerdotes o frailes o qué sé yo, que no valoran tanto y no dan tanto espacio a las mujeres.
Gracias, Lourdes. Marcela, ibas a decir algo, ¿no? Sí, yo tengo sentimientos encontrados con Bien. este documento, ¿no? Porque son bonitos, inspiradores, pero siento que se leen en círculos muy pequeños, muy Ujú, entre nosotras, así, quienes estamos en sintonía, pero no logran tocar el corazón de muchos y de muchas, ¿no? Eh, para que esto sea transformador, sobre todo en América Latina, porque en base a lo que decía la hermana, por lo menos en mi congregación era como eh, una exigencia estudiar teología, no para ser teóloga, sino para tener esa formación y después estudiar pedagogía, ¿no? Y entonces son mujeres muy interesantes y valientes para su momento. Pero después esto se aflojó un poquitito en mi congregación, ¿no? ujú, Entonces, nuestras conversaciones no logran ser desde esta perspectiva. Y por lo tanto, que cuando conversamos con los sacerdotes, eh, muchas hermanas se quedan calladas, ¿no? ujú, Se quedan calladas. Entonces, a mí una de las cosas, ese es un punto. Y el segundo es que cuando tú preguntabas, bueno, ¿qué ministerio? ¿Qué otro? ujú. Nosotros tenemos un gran ministerio, que es el de la predicación. Y creo que Claro, ese no lo tomamos en serio. claro, Ese es mi claro. malestar a veces entre nosotras que no nos tomamos en serio, porque predicar significa estudiar y orar. O sea, Claro. eso nos exige. Entonces, en ese activismo respondemos a cosas como muy prácticas de lo que se lo exige, pero no estamos leyendo, no estamos profundizando, y por lo tanto nuestras conversaciones son muy ligeras, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo a la predicación, a mí eso siempre dentro del carisma dominicano es lo que más me gusta, diríamos, ¿no? Y últimamente he sentido como un malestar también con los frailes, ¿ya? Y con los sacerdotes en general por sus prédicas tan... A mí realmente uno dice, pero ¿cómo está predicando esto? ¿Ya? ¿Cómo está hablando en fiesta? Y voy a decir una especialmente de un fraile que es abogado, que tiene los mismos estudios míos teológicos, ta. Y cuando el día de la resurrección empieza a hablar de María Magdalena, casi me desmayé, casi me salgo de la iglesia porque yo estaba tan molesta, hablando en vez de hablar de María Magdalena, su fuerza, su pasión eh, y todo lo demás, ¿no? Él se puso a predicar como unos 15 minutos sobre que las mujeres éramos chismosas y habladoras. Y un cura mucho menor que yo, Gabriela. Un cura. Entonces yo digo, y en una iglesia llena, Dios mío, decía yo, pero este tipo que se cree, le mandé después, como lo conozco, a su basal le mandé dos predicas sobre la María Magdalena, no mía, de otro, para que se Sí. sent... ¿Por qué? Pero yo digo, pero qué cosa. Y yo a él le cuestionaba sus Cuando hoy predicas hay tantos estudios actualizados, actualizadas, yo decía, Dios Carmen mío, pero Bernabé trabaja muchísimo claro. porque Pero, es sí. impresionante. Ella realmente es la primera apóstol de los apóstoles Claro, y y más está un fraile, decía trabajado. yo, pero ¿qué se Y ha creído? entonces, No, sí, no, 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 por eso, esto que decía Lourdes es sí, así, o sea, eh, es arduo, pero bueno, fíjate vos que por un lado este documento a mí que me alienta, que es fruto de la escucha de las asambleas sinodales por país, o sea que hay una conciencia. Esto no se va a poder parar, ¿me explico? Que obvio que sería súper interesante que esto sea más rápido, pero hay una toma de conciencia, cada vez más. Y nosotros tenemos, por un lado, el Ministerio de la Predicación, que es el ministerio para nosotros, porque esa pregunta está para la iglesia en general, pero desde la orden dominicana no hay duda del Ministerio de la Predicación y el don del estudio. O sea, el don del estudio. Como, así que sí, no, me parece que es un tiempo privilegiado y bueno, y aunque seamos poquitas, hay que seguir esto fomentándolo. Aparecida, no sé si querías decir algo. Sim. É, ayer ou foi hoje,
Marcela compartilhou no grupo de WhatsApp Somos Codal que uma entrevista muito bonita, muito valiente de nossa irmã Geraldina, que é das missioneras dominicas del Rosário. Sí, A mí me encantó porque ese está en cadena nacional, está en red nacional y es una voz de una mujer teóloga latinoamericana tal cual, sí, que habla, es un grito de denuncia del patriarcado en la iglesia. tal Isso, cual, me gustou muito escucharla, porque é uma denúncia. Está falando que nosotros estamos em los espaços de serviço, pero todavía la iglesia nos nega la inclusión en los ámbitos de decisión, ¿no? Muitos passos todavía são necessários dar passos para que de verdade o projeto de Jesus se dê em la prática, ¿no? tal cual. Que Y Jesus ha incluído a todos, todos, todas, não? E não solamente a alguns. Se criou, não, por isso me encanta isso, estudar, recuperar, resgatar as mulheres da igreja primitiva, porque ujú, elas nos dão, o que nos falta hoje que a igreja reconozca em nós outras, o que em la igreja primitiva eles tiveram esta voz, não? E me preocupa muito uma linha da igreja que é essa da renovação carismática, que viene com um clericalismo tão forte. Miramos em Latinoamérica como está crescendo isto, não? La renovação carismática. É uma linha totalmente clerical. Empodera demasiado a los hombres, los hombres, los hombres. Essa palavra empoderamento das mulheres é algo como que proibido. claro. Sim. Sí, y te agradezco muchísimo que hayas traído lo de Geraldine, que estuvo ahora en la UIS. Yo tengo impreso su ponencia, la comencé a leer y no pude terminarla, pero justo Geraldine plantea este tema de la sinodalidad. Está en la asamblea de la UIS, así que me alegró también muchísimo. Coincido con vos, Aparecida, una hermana nuestra, joven, dominica, latinoamericana, y que, bueno, que está en la UIS llevando la palabra de tantas otras mujeres. Sí, esa es una muy buena noticia. Gracias por recordármelo. Excelente. ¿Alguien Perdona, más? Gabriela, disculpa, Sí. que justo a propósito de Geraldine, eh, tiene un libro muy bueno eso de ecofeminismo que es muy bueno. O sea, Sí, yo, la verdad, cosa que hay que leerlo con calmita y porque va justamente relacionado con la tierra, ¿no? Entonces, no es solo encontrar nuestros espacios, sino nuestra lo nuestro como mujeres, sino junto a la tierra. Yo encontré muy buen trabajo de ella, ese texto que sacó hace unos 3 4 años atrás, creo que está, sí, por si acaso. es verdad. Anímate. Gracias, Y es Marcela. fácil de leer, oye, y es fácil de leer, porque a veces uno encuentra Sí, textos que son muy complicados, ¿no? Pero el de Geraldine está muy, en un lenguaje muy cercano. Sí, está sí, vale bueno. la pena. Sí, sí, es verdad. Y esta ponencia de ella también sobre la sinodalidad también está en un lenguaje muy bueno, muy fácil. Bueno, ¿alguien más? Miren cuántas buenas noticias para salir así con esperanza, como artesanas de esperanza. ¿Alguien más? Bueno, entonces ojalá los materiales lo tienen, puedo seguir enviando después lo de Priscila, esto de la sinodalidad, pero creo que por mi parte hemos intentado mirar entonces esta iglesia primitiva y ver hoy cómo la misma Asamblea Sinodal ha reconocido estos desafíos que tenemos como iglesia y partir de sí. O sea, las primeras que estamos desafiadas somos nosotros, nuestras comunidades y nuestras congregaciones. Y como decía Lourdes, no caer en el activismo y darnos los tiempos para el estudio y también los tiempos comunitarios de estudio, de discernimiento, para contagiar esto a la iglesia, ¿no? A la iglesia
de nuestros lugares y la Iglesia Universal. Así que hasta acá, porque habíamos quedado más o menos una hora y ya me recontrapasé. Así que hasta acá mi aporte. Si pudieran prender las pantallas, las cámaras, sería re lindo verlas para despedirnos. Sí. Y antes de despedirnos, sería bueno en una palabra decir qué ha significado para nosotras esos dos momentos de taller con Gabriela, trayendo lo que es nuestro, mujeres consagradas, mujeres iglesia. ¿Qué ha significado para nosotras esos dos momentos? En una palabra. Bueno, las mías son dos, pero abrir caminos. Está bueno. Para mí es una gran motivación y valoración de mi ser como consagrada. Gracias, Lourdes. Gracias, Para mí sería Laura. tomar en serio lo que somos, mujeres de iglesia, de Dios. Animar y no desanimar. Ujú. En el texto que habla de Febe, Pablo habla que ellos tenían una deuda con ella. La Mm, iglesia tiene una deuda con nosotras mujeres. Y tenemos que tener fuerza, alzar nuestra voz y cobrar. mm. Hermoso, parecida. Es verdad. Bueno, entonces con eso, Gabriela, pienso que esa es nuestra también palabras de gratitud a ti por Ajá. haber preparado y compartido con nosotras, nos ayudando de una manera calentando el corazón. Somos poucas, pero queremos sim estudar, queremos sim nos fortalecer, queremos que esse ser família dominica em Latinoamérica e família dominica feminina, mulheres, Eso, não, consagradas, trilhando esse caminhar, abrindo caminhos, porque os caminhos se hacen caminhando. E há caminhos que têm que ser abertos, e às vezes com dolor, com sangue. Pero, y en ese estamos, sin desanimar, sin bajar la cabeza, porque nada es fácil, nada es fácil. Incluso en nuestra familia dominica, cuando me recuerdo siempre en la asamblea, la última asamblea codal que en Lima, quando Antonieta Potente nos ha ayudado a uma reflexão sobre o conceito de família. Aí também é patriarcado, aí uma hierarquia muito forte, e nós outras sentimos isso em nossa família dominicana, não? Também com nossos irmãos dominicos, há muito caminho todavia a ser, não? E tal que nós cual. outras mulheres não barremos nossa cabeça, pero que alcemos nossa voz juntas e sigamos construindo o caminho en donde estamos en la misión, en la pastoral, en las universidades, escuela, hospital, que nuestra voz se haga escuchar. Entonces, muchísimas gracias. Bueno. Eh, No, y agradecerte también tu Ministerio de Animación de las Promotoras de Justicia y Paz, también mutuo agradecimiento, ¿no? Pues es una tarea, están haciendo un ejercicio de crear espacios de formación a todo el equipo, ¿no? Que está animando Justicia y Paz, así que gracias, gracias a todo el equipo, pero bueno, a vos especialmente, Aparecida, que animás esto. Gracias a Laura también que me ha estado ayudando con el envío de materiales, con el recordar. Y bueno, y seguimos en comunión, porque bueno, lo que nos sigue seduciendo es Jesús de Nazaret, que como decías vos, bueno, crea relaciones nuevas con todos y con todas, y entonces ojalá que sí, y creo que el Papa Francisco nos dejó esto de ser hermanos universal, ¿no? Fratelli tutti, el tutti, ¿no? sí. Ujú, Todas, todos. ujú. Entonces, bueno, gracias. Damos gracias a la vida
y a esta vocación. Sim. E Hermana esperamos Adri, que Leão XIV vá dar seguimento a esto, ¿no? Sembrado por Francisco. E les recuerdo que para el 22 de maio, vamos ter outra formação sobre celebrando os 10 anos Laudato Si, Ecologia Integral. Sim. Luego, já Gracias. está, Sora Laura já compartilhou Ya hoy lo comparto. sí, el flyer, sí. Y les vamos recordando más cerca, ¿sí? Pero es bueno que apuntemos nuestras agendas y invitamos más hermanos para que participen, porque va a ser un momento muy importante, celebrar 10 años Laudato Si. Un camino Mm, largo, pero pouco se han percebido, ¿no? De, concretamente, né? mm. A partir desta encíclica tão importante, né? Que nos ha hecho el Papa Francisco. Entonces, hasta el 22, buena fiesta mañana de la Divina Misericordia. En algunos países, fiesta de las madres. De alguna forma, somos todas madres, ¿no? Entonces, feliz fiestas. Hasta el 22. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Ok. adiós, feliz tarde.